a todos, bienvenidos en este webcast. Mi nombre es Marcela Araquipay y en nombre de todos los socios de PwC Interaméricas les doy la más cordial bienvenida. Como es de costumbre, todos los meses a través de nuestro programa de PwC Academy impartimos conocimientos sobre temas específicos que conciernen a la comunidad tributaria en general a través de este programa que está ideado pues desde PwC Interaméricas. En el día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante que cada vez más alcanza cierto auge y concierne a los contribuyentes en la región. El intercambio de información y su impacto en la región centroamericana. En el día de hoy nos acompañan compañeros profesionales extinguidos de la línea de TLS de PwC Interaméricas. Tenemos hoy a Juan Tejeda, nuestro socio de la oficina de PwC Dominicana, a Rubén Cuyán, gerente senior de PwC Guatemala, y a Elena Carazo, nuestra directora de PwC Costa Rica. Sin perder más tiempo, les dejo con ellos para que empiecen a conversar sobre este tema tan importante. Juan, te doy la palabra. Muchas gracias, Marcela. Buenos días a todos y a todas. Deseándoles un feliz inicio de la mañana y encantado de poder compartir con ustedes esta sesión donde vamos a comentar sobre temas relacionados con lo que es el intercambio de información como un mecanismo que realmente toma más relevancia cada vez en la región y en el mundo, porque este no es un tema exclusivo de nuestra región, de Centroamérica, de República Dominicana o de Latinoamérica en sí, sino que desde hace ya tiempo se vienen realizando esfuerzos por parte de las autoridades de nuestros países, pero también liderados muchas veces por organismos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema, señores? En el ámbito de sus funciones como recaudadores, las administraciones tributarias de nuestros países enfrentan retos importantes, ¿verdad? Producto de una realidad del mundo moderno, donde fenómenos como la globalización de la economía y el desarrollo de las comunicaciones se han traducido en oportunidades, pero al mismo tiempo en desafíos. La globalización, de la mano con el acortamiento de distancias que hacen posible las comunicaciones hoy día, han aumentado exponencialmente las transacciones transfronterizas. Y este tema tiene mucho que ver con eso, ¿no? De cómo realmente el mundo de repente se ha convertido, como decimos en Dominicana, en un barrio, ¿no? La verdad que ya la distancia, las fronteras han desaparecido prácticamente. Entonces, esto a su vez ha dado lugar a grandes negocios con capacidad de generar volúmenes de ingresos sin precedentes. Imaginemos un Google, un Facebook, que ahora es Meta, imaginemos un Amazon y todas esas grandes compañías que realmente han surgido en los últimos años. Es un fenómeno realmente muy reciente. Entonces, estos negocios que cada vez son más grandes, mueven volúmenes importantes de ingresos que en condiciones de buena gobernanza fiscal también deberían garantizar el objetivo de suficiencia en las recaudaciones por parte de los países donde se desarrollan y en otros que también impactan de una manera u otra. Sin embargo, al mismo tiempo nace la parte que no es buena, ¿verdad? Las ambiciones de disminuir la carga fiscal mediante figuras como traslado de utilidades a jurisdicciones de baja o nula tributación.
entre otros mecanismos que comprometen la transparencia, sobre todo en impuestos directos, que son los que realmente se ven más afectados en este fenómeno, aunque no de manera exclusiva, porque también aquí entran en juego temas como impuestos de importación, ¿no? Temas aduaneros y demás. Entonces estamos hablando básicamente de lo que es evasión y elusión fiscal. Esto es realmente la génesis del problema que ha dado o que ha permitido ver la necesidad de hacer algo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del intercambio de información? Diríamos que combatir la evasión y elusión fiscal, por ejemplo, ¿sí? Permitir a las administraciones tributarias acceder a información sobre sus contribuyentes y determinar si están pagando la cantidad correcta de impuestos. Estos son dos objetivos muy acordes con lo que es el problema que se está viendo en el mundo de hoy y particularmente en nuestra región. Veamos algunos datos. Tradicionalmente, pero sobre todo en las décadas recientes, se han hecho mediciones para ver qué tan alta es la evasión fiscal o las brechas recaudatorias en nuestros países. Y los resultados no son para nada alentadores. Hablar de brechas de 57%, de 40%, de 70%, definitivamente que son índices muy altos. Esto puede ser menor o mayor dependiendo de qué tipo de impuesto estemos hablando. Por ejemplo, si es impuesto a la renta corporativo, si es impuesto de personas físicas o si son impuestos indirectos. Pero la realidad es que en cualquier caso son datos que llaman la atención localmente e internacionalmente. Y en ese orden, hay algunos datos que quería compartir con ustedes que vienen de publicaciones de organismos como la CEPAL. Entonces, la CEPAL, por ejemplo, estima que en 2018 se perdieron 272.000 millones de euros, lo que equivale al 6.1% del Producto Interno Bruto de la región. Estamos hablando en este caso de Latinoamérica. 6.1% del PIB en un solo año. Esto debido al incumplimiento tributario. Esta cifra, el 3.8%, es decir, más de la mitad, corresponde a la evasión del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además, la CEPAL estima que varios países de la región tienen una brecha en el impuesto sobre la renta mayor al 50%, que está muy en línea con los datos que le mencionaba ahorita. La CEPAL en su publicación Panorama Fiscal de América Latina 2023, ¿qué está diciendo? Está disparando las alarmas al indicar lo siguiente. Se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de adoptar un enfoque dual que de manera simultánea se adapte a las particularidades del contexto interno de cada país y alcance a los ingresos generados por contribuyentes residentes en jurisdicciones extranjeras que en muchas ocasiones ofrecen ventajas relativas en términos fiscales y tributarios. Volvemos a el fenómeno del offshore, ¿verdad? El fenómeno de acomodar transacciones utilizando jurisdicciones extranjeras
donde se pueden obtener ventajas tributarias significativas, muchas veces arreglando la figura de una transacción que en muchos casos no pasa la prueba de lo que es la sustancia mínima. La CEPAL continúa en los siguientes términos. Dice, en este punto es fundamental continuar y profundizar una estrategia de control de la evasión transfronteriza que encuentre su base en los acuerdos y tratados de intercambio de información tributaria a nivel internacional. Aquí ellos ponen el dedo sobre la llaga al destacar la importancia de lo que es el intercambio de información a nivel internacional. Y continúa de la siguiente manera. Dice, en referencia al proyecto BEPS, y recordemos que en la última década es donde podemos decir, bueno, en los últimos 10 años, para ser más específico, en los últimos 10 años es donde realmente han surgido las iniciativas más ambiciosas de parte de organismos como el G20, como la OCDE y entre otros organismos multilaterales. Pero en este caso, la CEPAL está hablando de estas iniciativas y está recomendando una participación activa en lo que es el marco inclusivo sobre erosión de la base fiscal y traslado de beneficios, que fue la iniciativa a la que le hacía referencia, y también el Foro Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con fines fiscales de la OCDE. Y termina la cita con lo siguiente. Dice que dada la relevancia de los Estados Unidos como destino de inversiones, cualquier acuerdo bilateral y recíproco de intercambio automático de información tributaria con dicho país también podría producir beneficios concretos, probablemente en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario de las Cuentas Extranjeras, que es lo que se denomina como FATCA, y también que los beneficios derivados de estas redes de interacción entre las agencias de administración tributaria de los distintos países no se limitarían al impuesto sobre la renta, sino que también podrían facilitar identificación de activos en otras jurisdicciones. Entonces, aquí volvemos a lo que es realmente la realidad cruda que se vive, de que se usan estas jurisdicciones de poca transparencia o de mucha opacidad para realmente esconder patrimonios, para trasladar utilidades de una jurisdicción donde se grabarían con tasas de 25%, de 30%, de 20%, a una donde probablemente la tasa es cero. Entonces, según la CEPAL, ellos entienden que de esa manera se ampliaría la base potencial de los impuestos patrimoniales y se abriría la posibilidad de fortalecer la tributación efectiva de los individuos de mayor riqueza, lo cual es una tarea pendiente en nuestra región y en el mundo. Y aquí terminamos la cita. Partiendo de este panorama, entonces, ¿por qué es importante el intercambio de información? Bien, yo considero que para un país, cada jurisdicción extranjera constituye en sí un posible escondite usado por los contribuyentes en sus afanes de planificación para disminuir la carga fiscal.
Y esto es sobre todo cuando tienen la habilidad de constituir vehículos jurídicos en diferentes territorios y a partir de ahí estructurar transacciones transfronterizas, generalmente con compañías relacionadas, que pueden ser reales o a través de naturalezas ficticias, facilitando así colocar ganancias donde más le convenga a sus intereses, a pesar de que no reúnan elementos de sustancia requeridos por las legislaciones tributarias y acuerdos internacionales. Esto es la tentativa, la tentativa que muchas veces eh, afecta o mueve a los contribuyentes en estos afanes de pagar menos impuestos, digamos. Entonces, decimos que es un escondite porque justamente lo que ocurre es que hay territorios donde ellos pueden lograr esos objetivos de disminuir su carga fiscal, pero lo están haciendo de una manera que realmente no pasa en las pruebas de la buena gobernanza fiscal, si le podemos llamar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que la autoridad fiscal del país donde se ubica este contribuyente, pues probablemente no disponga de un mecanismo para poder evaluar en un contexto amplio lo que está ocurriendo y poder tomar entonces las correctivas del lugar a los fines de garantizar un cumplimiento fiscal cabal por parte de este contribuyente. ¿Qué pasa? Que cuando una autoridad fiscal evalúa una transacción limitándose simplemente a la documentación e informaciones que provengan del propio contribuyente, pues en muchos casos esto es una especie de actuar con un antifaz que no permite profundizar en elementos determinantes a la hora de establecer la realidad que subyace a dicha operación. Es en ese ámbito entonces, ¿sí?, donde nace la necesidad de búsqueda de una especie de, digamos, una especie de refuerzo o de árbitro, ¿sí?, que mejore la posición de la autoridad frente al contribuyente. Y de esta manera desempeñar su función de recaudador en base a la verdadera aplicación de los fundamentos de ley, ¿sí? Es decir, que este refuerzo al que me refiero es de lo que estamos hablando hoy. Es el intercambio de información de país a país, de manera bilateral, de manera unilateral y no solamente de intercambio de información a requerimiento, pero también intercambio de información de manera automática, que es algo en lo que hoy día se está también poniendo mucho énfasis. ¿Sí? O sea, al tener la autoridad de un país la posibilidad de obtener datos fidedignos de parte de sus pares en otras jurisdicciones sobre transacciones que involucran a sus contribuyentes locales, en esa misma medida aumenta su poder. Definitivamente que la información es igual a poder. Y es el recurso que necesita la autoridad fiscal para poder empoderarse y lograr un mayor éxito en su función recaudatoria. Ahora, ¿es el intercambio de información un fenómeno nuevo? No del todo, diría yo. Realmente el intercambio de información no es una materia nueva. Ya desde hace décadas los estados lo han contemplado a través de acuerdos de intercambio de información, tanto los que son intercambio de información bilateral propiamente dicho, como aquellas cláusulas de intercambio de información que también son parte integral de los tratados de doble tributación. Y en nuestra región realmente tenemos registros de algunos que han sido firmados hace más de 40 años ya.
Sin embargo, el uso de esta herramienta se mantuvo, digamos que en un estado de relativa inercia hasta tiempos recientes. Estaba ahí, pero como que no se... estaba un poquito dormida, ¿verdad? No se hacía mucho uso de ese recurso. El aumento de los negocios, obviamente, ha hecho cada vez más difícil controlar la evasión fiscal si no se dispone del auxilio de información. Información sobre hechos económicos ocurridos, total o parcialmente, en el exterior. Definitivamente que el ámbito de los negocios se hace cada vez más complejo. Cada vez tenemos grupos empresariales más grandes en el mundo y con presencia en mayor número de jurisdicciones. Entonces, todo esto va creando una brecha ahí que muchas veces se traduce en evasión fiscal. Las autoridades locales y los propios organismos internacionales activaron mucho más las mediciones de niveles de evasión fiscal en las últimas décadas, lo cual ha contribuido a abrirles los ojos sobre la necesidad de aplicar mecanismos de control más efectivos. Temas como los precios de transferencia, por ejemplo, paraísos fiscales, abuso de tratados, subcapitalización, comercio electrónico, entre otros, son preocupaciones recurrentes en las administraciones tributarias de todo el mundo. Y sin una asistencia mutua entre las diferentes jurisdicciones que permita contar con información que ofrezca un contexto amplio, su cometido de control se torna una tarea muy difícil. Ya es una realidad identificada, señores, e importantizada también por parte de los diferentes países, por lo que se han implementado mecanismos de reducción de evasión, no propiamente intercambio de información, o no solamente intercambio de información, pero que contribuyen a aliviar el problema. Ya hemos visto en nuestras legislaciones que se han establecido reglas de transferencia, por ejemplo, como una manera de cerrar un poquito esa brecha de lo que era un terreno fértil para los contribuyentes y que le facilitaba de una manera muy sencilla mover ganancias de una jurisdicción a otra más conveniente para ellos. Pero también se han establecido reglas de capitalización delgada que limitan también la habilidad de entidades relacionadas de financiarse mediante deuda unas con otras. También mencionar que se han aplicado las retenciones en pagos al exterior, que igual es un mecanismo que por lo menos cierra la brecha, aunque no del todo, porque obviamente estas retenciones en pagos al exterior pueden compensar, por lo menos en parte, lo que es el efecto de traslado de ganancias de una jurisdicción a otra en el impuesto corporativo propiamente, pero no necesariamente en un impuesto adicional a la renta, que es el propio impuesto sobre los dividendos. Sin embargo, a pesar de todo ello, se ha identificado que el gran protagonista que hacía falta era precisamente el mecanismo de intercambio de información, por lo cual recientemente se produjo una gran actividad tendente a lograr un gran acuerdo multilateral de intercambio de información. Intercambio de información o EOI, por sus siglas en inglés, Exchange of Information. Entonces, enfatizando
la cooperación internacional entre países y administraciones tributarias es clave en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, así como la corrupción. En ese sentido, el intercambio de información se ha erigido en un mecanismo de lucha contra determinadas actividades delictivas, ¿sí? Permitiendo identificar tanto el origen de los fondos con que se financia, por ejemplo, el terrorismo, o como la existencia de estados que adoptando determinada postura contraria al intercambio de información tributaria, favorecen voluntaria o involuntariamente dichas actividades. ¿Sí? Por lo anterior, se ha identificado como una prioridad la implementación de los estándares de intercambio de información en América Latina como una prioridad. Volvámonos atrás, por favor. Volvamos atrás. Sí, más. Sí. Continúa, por favor. Sí, una más. Bien, gracias, gracias. Entonces, una prioridad, pero una prioridad, ¿por qué? Bien, aquí hay algunas estadísticas que son interesantes, ¿no? En esta encuesta del Foro Global de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información aplicada a 16 países de América Latina, estos fueron los resultados. La mayoría de los países indicaron que el nivel de conocimiento de su personal sobre los estándares de intercambio de información es medio, lo cual puede considerarse un reto y en parte se atribuye a que el personal con experiencia abandona la administración tributaria o las unidades de intercambio de información, a una práctica relativamente baja en intercambio de información y a unidades de intercambio de información recientemente implementadas. Sin embargo, ante la pregunta sobre el nivel de prioridad dado al intercambio de información, el 81% respondió que es alto. Es decir, parece que ciertamente hay un interés en este tema y por eso esa respuesta. Lo anterior nos da esta idea ¿sí? de que hay un mayor nivel de conciencia sobre la utilidad que representa o la oportunidad que representa esta herramienta para las administraciones. Cambiemos, próximo slide, por favor. Sí. Entonces, en el orden de ideas que hemos indicado, el camino hacia la transparencia fiscal pasa por lo que es la Declaración de Punta del Este. Esta es una iniciativa lanzada en noviembre de 2018 por 4 países latinoamericanos que actualmente cuenta ya con 15 firmantes. Es decir, formada por todos los miembros latinoamericanos del Foro Global. De Centroamérica, el único país que ahora mismo no es parte es Nicaragua. ¿Cuáles son los objetivos de esta declaración? Primero, establecer una iniciativa latinoamericana para maximizar el uso efectivo de información intercambiada bajo los estándares internacionales. Luego, combatir la evasión fiscal y corrupción y explotar los medios adicionales de cooperación a través de canales como la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Además de la aplicación de las normas internacionales de transparencia fiscal, la Declaración de Punta del Este se centra en maximizar el uso efectivo de la información intercambiada. Muy importante esto, incluyendo la consideración de un uso más amplio de la información intercambiada en los tratados con fines no fiscales.
para luchar contra la corrupción y otros delitos financieros y mejorar la cooperación fiscal internacional. Con esto vamos a terminar este primer tema y le voy a pasar la palabra al colega Ramón López, que le va a abordar el siguiente tema relacionado con el rol de las iniciativas internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos acompaña en este día. Precisamente tenemos un panorama de que hay una importancia de los gobiernos y de los estados por crear mecanismos de intercambio de información que fortalezcan las capacidades. Pero, ¿qué estamos haciendo? Como vimos en el slide anterior, Juan nos comentaba de que hay un conocimiento medio dentro de los funcionarios que precisamente aplican este tema, que son los que lo van a ejecutar. ¿Cómo nos apoyamos? Nosotros como países, pues no tenemos esta madurez sobre los temas de intercambio de información y sobre las distintas herramientas. Por eso es que están los organismos internacionales, principalmente el Foro Global, como ha mencionado Juan, pero tenemos a la CIAT, tenemos al Banco Mundial que ha financiado programas de asistencia, como lo vamos a ver a continuación en el siguiente slide. En el siguiente slide tenemos cómo se han realizado programas de apoyo. Un ejemplo muy interesante es en el caso de Honduras, que recientemente suscribió en el 2022 la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua. Esto pasó para que Honduras suscribiera esta convención por un proceso de apoyo de parte del Foro Global sobre el ordenamiento interno, sobre las prácticas que se deben aplicar de cara a poder estar listos para aplicar estas iniciativas. Por favor, el siguiente. Tenemos en el caso de Panamá, que ha recibido asistencia relacionada con beneficiario final, y el ejemplo de Costa Rica, que ha participado junto con Argentina y Paraguay en un proyecto piloto para el uso amplio de información intercambiada bajo tratados. En el caso de Dominicana, que ha recibido también asistencia técnica, y en el caso de todos nuestros países que hemos fortalecido el tema de confidencialidad. El intercambio de información precisamente se trata sobre los temas fiscales, pero deben establecer los estados ciertas salvaguardas en el campo de la confidencialidad para que no raye con los ordenamientos jurídicos internos. Vemos entonces cómo todas estas iniciativas se están materializando. Estos son programas de asistencia técnica recién 2021-2022 y en este año 2023 tenemos nuevos programas que están fortaleciendo las capacidades de los gobiernos para poder enfrentar este tema. Si vemos en el siguiente slide, podemos ver los distintos manuales que han creado las instituciones, manuales sobre los estándares de intercambio automático, herramientas de seguimiento, inclusive herramientas para poder evaluar cuánto se está recaudando. Y esto es un tema muy importante también. Precisamente los mecanismos de intercambio de información lo que quieren es ayudar a reducir la brecha fiscal. Es decir, al final del día es recaudar más. Los organismos están ayudando a los estados para que a través de estos mecanismos aumenten su recaudación. Y hoy por hoy, en nuestros países, las administraciones tributarias van hacia ese lugar, a fortalecer la recaudación y en última instancia a reducir esa brecha de evasión fiscal que nos mencionaba Juan al inicio de la presentación. Precisamente todas estas iniciativas lo que van a caer es cómo fortalecer los estándares de intercambio de información propiamente dicha. Tenemos diversos estándares, como mencionaba Juan, previa petición y estándares de intercambio automático, que son lo que mi colega Rubén Cuyán de Guatemala nos va a comentar a continuación. Buenos días a todos, mucho gusto. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Por todo lo que han comentado hasta este momento, el intercambio de información y la transparencia tributaria se convierte en un mecanismo fundamental, vamos a decir, en la estrategia fiscal de los países y de las organizaciones internacionales. Pues está dirigido a la lucha contra la evasión fiscal, como ya lo mencionó Juan, la erosión de las bases imponibles y la traslación artificial de los beneficios. Y ello es así porque probablemente este intercambio de información
es el único mecanismo que permite una imposición sobre la renta que vaya alineada a la capacidad económica real de los actores económicos en cada jurisdicción, tal y como actualmente pues, se está haciendo en varios países del mundo. Así como los cimientos y sienta esa herramienta básica para articular las principales medidas antiabuso y de defender una contribución justa al sostenimiento del gasto público. Por otro lado, el intercambio de información debería redundar en la reducción de conflictos fiscales internacionales como consecuencia de la capacidad para llevar a cabo ajustes, por ejemplo, en materia de precio de transferencia, que sean veraces y acordes a la realidad y que sean bilaterales o multilaterales al poseer la información completa procedente de diversos países. En este marco, la OCDE desarrolló la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, al que nosotros conocemos como MAC. Es lo que ustedes tienen en pantalla en este momento. Y este fue desarrollado en conjunto con el Consejo de Europa en 1988, luego modificado en 2010. Pero este convenio es un instrumento completo, disponible para todas las formas de cooperación fiscal y que de manera relevante establece en sus artículos 5, 6 y 7 la forma en que se puede llevar a cabo ese intercambio de información. Entonces, el artículo 5 se basa específicamente en el intercambio de información a requerimiento. El artículo 6... Perdóname, Rubén, nos están reportando acá que no están proyectando. ¿Okay? Podemos... Jessica, por favor. Sí, claro, por favor podrían escribir en el chat si son pocas personas o la mayoría no la están viendo, por favor. De acuerdo. Yo sí lo veo, pero... Sí, Jess, si quieres continuamos, sí se puede ver la presentación. Me parece que son algunas personas que están teniendo problemas. Listo. Si gustas, podemos continuar. Sí, de acuerdo. En pantalla tenemos acá el intercambio de información previa petición, que eso es lo que establece el artículo 5 del Convenio sobre Asistencia Mutua en materia fiscal. Este, como dije, fue desarrollado por la OCDE en conjunto con el Consejo Europeo en 1979 y luego en el 2010 modificado. ¿Qué es lo que dice este artículo 5 del modelo de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal? Bueno, veamos, este artículo 5 lo que establece es una herramienta para ayudar a las autoridades tributarias de todo el mundo a acceder a la información de los contribuyentes en el extranjero y determinar si están pagando la cantidad correcta de impuestos. Nótese que sin el envío, o sea, si no se envían las solicitudes, los países no pueden obtener esta información. Esta información que establece el artículo 5 es a requerimiento de las administraciones tributarias. Es decir, que es necesario que exista un acto administrativo que genere ese intercambio de información. El estándar exige que una autoridad tributaria facilite, como dije, previa solicitud, información a otra autoridad tributaria que sea relevante para que dicha autoridad pueda investigar adecuadamente a los contribuyentes y aplicar las leyes tributarias de su jurisdicción o las disposiciones de un acuerdo tributario relacionado. Existen 3 tipos de información que constituyen el núcleo de esos intercambios a través de este artículo 5. Esa información es información sobre la propiedad legal y final de todas las entidades y arreglos jurídicos relevantes. Número 2, registros contables
incluida la documentación de respaldo. Y número 3, información bancaria, incluida la información financiera y sobre la propiedad legal y final de la compañía. El nivel de cumplimiento del estándar de intercambio de información a requerimiento se evalúa constantemente en el marco del proceso de revisión de pares del Foro Global de Transparencia. Eso es lo más relevante que puedo hablar sobre el artículo 5. Después, en este mismo convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, también está el artículo 6. Este artículo 6 introduce una modalidad diferente de intercambio de información. La que vimos en el artículo 5 es el intercambio de información a requerimiento de una administración tributaria. Sin embargo, el artículo 6 establece una forma más novedosa y más reciente de realizar un intercambio de información entre autoridades competentes. Esta forma novedosa es el intercambio de información automática. ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Bueno, para dar un poco de contexto, este estándar fue desarrollado ampliamente en un documento que fue emitido por la OCDE en julio de 2014 y que es público, que puede ser consultado a través de la base de la OCDE, y este está compuesto de 2 tipos de acuerdos. Entonces, basémonos ahorita en ese artículo 6 de este convenio sobre asistencia mutua en materia fiscal, y ese artículo 6 tiene 2 tipos de acuerdos. El primero es uno que prevé el intercambio recíproco de información, que se le llama modelo de acuerdo entre autoridades competentes. Y el segundo, que es otro que establece los procedimientos due diligence y de comunicación, que a este se le conoce como el estándar común de reporte de información y debida diligencia, o más comúnmente conocido como el CRS Reporting o el reporte CRS. A ver, vamos uno por uno. El primero de los modelos, el modelo de intercambio recíproco entre autoridades competentes, permite el intercambio de información sobre cuentas financieras y establece una forma en que se pueda compartir la información del CRS si los países han firmado un convenio de doble imposición o la convención multilateral establecida por las acciones BEPS en el año 2015. Eso es lo primero. Segundo, el CRS contiene las normas que deben implementarse en la normativa interna de cada estado firmante para poder sustentar el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Es decir, en concreto, este acuerdo lo que hace es determinar que las instituciones financieras están obligadas a reportar los procedimientos que hayan seguido para evaluar cuáles son los beneficiarios finales y los beneficiarios inmediatos y quiénes son también las personas que poseen la propiedad sobre las entidades o sobre las cuentas bancarias también. Los estados están obligados a supervisar su cumplimiento, por tanto, y en caso de que se incumpla con esta obligación, pues están obligados también a corregirlo, obviamente. Esto es lo que tendríamos que hablar sobre el acuerdo automático de información y el Common Reporting Standard. El Common Reporting Standard vale la pena mencionar también que nace en el seno de la OCDE como una medida paralela a ese reporte también que los bancos e instituciones financieras están obligados a realizar con el gobierno de Estados Unidos, que es el conocido FATCA, es el acuerdo sobre el cual se debe de dar a conocer también a la Administración Tributaria de Estados Unidos quiénes son las personas que poseen, que son los dueños de las cuentas o los últimos beneficiarios también
de esos fondos depositados en sus instituciones financieras. Derivado de ese FATCA fue que el G20 establece también un estándar de intercambio de información que se le conoce como CRS. Entonces, ahí es donde nace ese Common Reporting Standard. Entonces, eso es lo que establece el artículo 6 del Convenio sobre Asistencia Mutua en materia fiscal. Y el artículo 7 establece que también se puede hacer un intercambio espontáneo entre administraciones tributarias en el caso de que una autoridad determine que cierta información puede ser relevante para otra autoridad tributaria y por lo tanto, sin que medie una solicitud que detone ese intercambio, la autoridad tributaria puede hacer intercambio espontáneo de cierta información establecida en el artículo 7. No puede ser cualquier información, sino la que establece el artículo 7 del Convenio sobre Asistencia Mutua en materia fiscal. Pasemos a la siguiente diapositiva y si gustan, pasamos a la siguiente, porque esto es de lo que ya hablamos justamente del acuerdo automático de intercambio de información. Actualmente, 121 jurisdicciones a nivel global se han comprometido a intercambiar información bajo el estándar automático de información. Entonces, recuerdan que les mencioné que el estándar automático de información es el más reciente. El otro acuerdo que es a petición, ese ya existía, pero determinó el G20 en conjunto con algunas autoridades tributarias a nivel mundial que era relevante establecer que el nuevo parámetro mundial para el intercambio de información no podía ser un intercambio a petición, porque eso restaba cierta eficiencia y cierta velocidad al intercambio y por lo tanto debería ser un acuerdo de intercambio automático. En ese sentido fue que las 121 jurisdicciones de 156 que actualmente componen el marco inclusivo de BEPS estaban dispuestas a firmar este acuerdo. Entonces, en la región, únicamente Costa Rica y Panamá han realizado intercambios automáticos de información bajo este estándar. Pasemos al siguiente. Este es otro tema importantísimo que deriva también de las acciones más recientes de la OCDE y en este caso hablamos de las acciones BEPS establecidas en el año 2015 y hablamos específicamente de la acción 13 de ese plan para evitar la erosión y el traslado de beneficios. ¿De qué se trata? La acción 13 establecía una triada de documentación en materia de precios de transferencia. ¿Esa triada a qué se refiere? Se refiere a que los precios de transferencia deben documentarse a través de 3 reportes. Lo que ya conocemos en la mayoría de nuestros países es el reporte local o el estudio de precios de transferencia local y también está el reporte maestro, que ese es otro tipo de documento diferente al estudio de precios de transferencia y lo que hace es recoger en su totalidad los principales aspectos sobre el grupo empresarial como tal. En este sentido, se habla con relación del financiamiento del grupo empresarial, la posesión que tiene sobre los activos intangibles, sobre activos tangibles, las actividades de investigación y desarrollo que el grupo realiza, las principales compañías involucradas en la cadena de valor, los principales productos, etc. De todo esto habla el que se llama reporte maestro. Pero hay un tercero, y este tercer documento, por eso hablaba de una triada de la documentación de precio de transferencia, se llama el reporte país por país. Este reporte país por país es el que las autoridades tributarias sí se pueden distribuir o se pueden intercambiar
entre ellas haciendo uso del convenio, precisamente del convenio para el intercambio de información en materia fiscal. Me refiero al convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, del cual ya revisamos los artículos 5, 6 y 7. Precisamente a través de él se puede hacer el intercambio de estos reportes de país por país, y además existe una convención específica para el intercambio de información de estos reportes. Entonces, esas dos convenciones permiten y habilitan a los países para que se realice ese intercambio de información. De esta manera, lo que hace es que se genera una mayor transparencia fiscal, porque los países y las administraciones tributarias ahora cuentan con todo el panorama, cuentan con el estudio de precio de transferencia a nivel local, cuentan con el reporte maestro que les dice cómo está integrado el grupo empresarial, y cuentan con el reporte país por país que va a determinar por cada una de las jurisdicciones cuáles son los activos, funciones y riesgos principales de cada una de las entidades del grupo empresarial, a qué se dedican, quiénes son sus socios o accionistas, entre otra información. Entonces, esto ya viene a ampliar el campo de conocimiento de las administraciones tributarias para efecto de realizar sus fiscalizaciones de una mejor manera. Vamos adelante. Muy bien, y aquí vamos a hablar acerca de los acuerdos de intercambio de información en Centroamérica y República Dominicana. Iniciaré yo para hablar sobre Guatemala, y es que Guatemala ha suscrito el convenio para intercambio de información fiscal con las administraciones aduaneras de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Este es un convenio regional, y a pesar de que Guatemala pues tiene publicado en el website de la Administración Tributaria otros convenios firmados, estos no se encuentran vigentes. Eso es importante mencionarlo, porque en la página de la Administración Tributaria, o puede ser que en la página del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, aparezca cierta información. Sin embargo, cada uno de los países que vamos a ver a continuación se pueden encontrar en diferentes estadios de acuerdo a si sus específicos órganos legislativos han ya referendado o aprobado esos convenios de intercambio de información. Pero lo que sí es cierto es que Guatemala ha suscrito ese convenio para intercambio de información fiscal y aduanero entre El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Vamos adelante para que Ramón nos amplíe también sobre los demás países, y después Juan y Ana también. Gracias. Muchas gracias, Rubén, vemos este mapa. Sí, vemos este mapa, lo que nos muestra es algo muy interactivo. Vemos cómo la intensidad del color se muestra en Costa Rica y en Panamá, porque son los que lideran nuestra región con la mayor cantidad de tratados, con la mayor cantidad de acuerdos de intercambio de información, seguidos de Dominicana. Tenemos el triángulo de El Salvador, Nicaragua y Honduras. Los tres han suscrito el Acuerdo Centroamericano para Asistencia Mutua y Cooperación. En el caso de El Salvador, a pesar de que tiene solamente este acuerdo suscrito, tiene otro convenio para evitar la doble imposición, donde está recogida la posibilidad de intercambiar información. En el caso de Honduras, sube un poco más la cuenta porque tiene un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, además del convenio centroamericano. ¿Cuáles son los aspectos comunes que recogen estos tratados? Todos ellos se basan en el estándar de intercambio de información previa petición. Es decir, que el Estado analiza cierta situación donde considere que requiere información fiscal de otro país y hace la solicitud al otro territorio para que éste le pueda proveer. ¿Qué tipo de información es la que se puede solicitar? Información contable, información sobre contratos, información sobre cuentas bancarias e información sobre beneficiarios finales. Vemos entonces de que es información con
fines fiscales y, como decía Juan al principio, tiene el objetivo de poder incrementar la recaudación y poder generar acciones de recuperación fiscal. También es muy importante mencionar que tanto por el contexto o por el contenido de los tratados o por la misma legislación interna, la información que sea obtenida a través de intercambios con otros territorios puede ser usada en un proceso administrativo o en un proceso judicial de cara a la determinación de impuestos. Así que es muy importante que se tome en cuenta que existen legislaciones que puedan, o que nosotros podamos pensar que existen legislaciones a lo interno de nuestros estados que pudieran limitar el uso de esta información de cara a un proceso, pero no es así. No es así porque los acuerdos y los tratados lo consideran. Centrándonos ahora en el cono sur de nuestro territorio, vemos cómo Costa Rica resalta dentro de todo este mapa al tener 28 acuerdos suscritos en materia de intercambio de información, al ser miembro de la OECD del año 2021. Así que me gustaría introducir a mi colega Elena Carazo para que nos comente un poco más sobre cuál es la experiencia de Costa Rica y cómo este país ha venido a ser puntero en la materia. Elena, por favor. Gracias. Buenos días. En el caso de Costa Rica, nosotros fuimos considerados en el año 2009 como una nación no cooperante, precisamente por la falta de transparencia fiscal. Entonces, nos excluyeron del foro precisamente cuando se comprometió el país a llevar los estándares de lo que es la transparencia fiscal internacional, para lo cual empezó a gestionar, suscribir distintos acuerdos de intercambio de información, también de doble imposición, que recordemos que los tratados para evitar la doble imposición siempre contienen una cláusula de intercambio de información, y además con ser parte del MAC y digamos, del convenio de intercambio de información con los Estados Unidos. Esto también ha tenido mucha relevancia en todo el proceso de adhesión que Costa Rica tuvo para ser miembro de la OECD, que, como comentaba Ramón, culminó exitosamente en el 2021. Continuemos con la próxima filmina, por favor. Me solicitaron que habláramos, en el caso de Costa Rica, de cómo se ha adecuado la legislación doméstica para poder hacer un uso eficiente de los tratados. En el caso de Costa Rica, se han hecho varios ajustes. Lo que, para una mayor facilidad, hemos considerado una sección de lo que son normativas generales y otra propiamente refiriéndonos a lo que son intercambios automáticos de información. Entonces, en la primera tenemos la confidencialidad. Para todas las administraciones tributarias es un deber de sigilo el no poder compartir la información tributaria de los contribuyentes solo en casos excepcionales previstos expresamente por la ley. En nuestro caso, existe una norma específica en el Código Tributario que permite compartirlos con los países partes de los tratados y también con las autoridades judiciales. O sea, comprende tanto la administración tributaria como lo que son las autoridades judiciales. El reglamento de procedimiento tributario, que es el reglamento del código, viene y desarrolla estos conceptos y no solo dice que son las autoridades judiciales y las autoridades tributarias, sino que también abarca toda la gama de las funciones tributarias, empezando desde la fiscalización, determinación, cobro, revocatoria, apelación y también cualquier audiencia y cualquier recurso ante las autoridades judiciales. Así que es muy importante porque le da una guía muy clara al funcionario tributario encargado de compartir esta información. También establece la forma en que debe ser resguardada la información con el fin de que no exista posibilidad, que exista seguridad jurídica de parte de todos los involucrados, ya sea las jurisdicciones requirientes también, que los datos de sus contribuyentes van a ser tratados con toda la confidencialidad.
Esto en relación con lo que es confidencialidad y con la posibilidad de compartir la información. También tenemos otro punto importante que es cómo deben de ser ejecutadas tanto las peticiones por requerimiento previo de las que habló Rubén, cuando una jurisdicción extranjera nos solicita información de sus contribuyentes, y también el mismo reglamento prevé la forma en que las autoridades costarricenses deben de solicitar la información a las jurisdicciones extranjeras. Entonces, como vemos, está muy regulado. En el caso también de lo que es información financiera, que es tan sensible, existe una disposición muy específica para el caso de requerimientos de información financiera por parte de jurisdicciones extranjeras. Y aquí lo interesante es que no es necesaria la intervención de un juez, sino que basta el requerimiento del director general de tributación. Igualmente, el concepto de información previsiblemente pertinente para efectos tributarios es desarrollado en el reglamento y señala claramente que, siendo basado en un instrumento internacional, la petición debería considerarse como previsiblemente pertinente. Esto sería en la parte genérica. Ahora quisiera referirme a la otra forma de información compartida que habló Rubén, que es el intercambio automático de información. Este es sumamente importante. En Costa Rica tenemos firmados dos convenios que nos permiten compartir automáticamente la información, que, como hablamos, se refiere al intercambio masivo. Masas de información que son compartidas predeterminadamente, periódicamente y generalmente utilizando plataformas tecnológicas. Entonces, aquí tendríamos lo que es el convenio de intercambio de información con Estados Unidos, que nos faculta para aplicar FATCA, y también el MAC, que nos faculta también para aplicar el Country by Country Report que habló Rubén, y también el estándar común de reporte. Esto es sumamente importante y les quería comentar cómo es que Costa Rica lo ha incorporado a su legislación doméstica. Costa Rica toma la convención o el convenio de intercambio de información, el artículo específico que faculta la posibilidad de intercambio automático de información. Con este llega a un acuerdo con las jurisdicciones a ver qué es la información que realmente se necesita, cómo compartirla. Va a ser totalmente digitalizada, encriptada para asegurar la confidencialidad, y posteriormente la positiviza, ya sea como en el caso de FATCA, en un decreto o mediante resoluciones emitidas por la Administración Tributaria. En estos casos también lo importante es que, al ser resoluciones, las utilizan como un suministro de información que, por lo menos en nuestro país, se define como una obligación de reporte periódico, que si no se cumple, también de acuerdo a nuestra legislación doméstica, es sancionada mediante una infracción administrativa contemplada en el Código Tributario. Entonces, básicamente, este engranaje de lo que es el intercambio automático de información va desde la posibilidad, la facultad que da el convenio internacional, con los distintos instrumentos jurídicos que proporciona la legislación doméstica. Esto sería en el caso de Costa Rica. Ahora, pues, les doy la palabra a mi compañero Juan. Muchas gracias. En lo que tiene que ver con Panamá y República Dominicana, respecto a firma de acuerdos de intercambio de información, en el caso de Panamá, es el segundo país en la región que más ha suscrito. Los más recientes, en 2016 con Japón, en 2012 Suecia, Noruega, Islas Faroes, Groenlandia y Finlandia. Y en 2010 con Estados Unidos. Si hablamos sobre República Dominicana,
Firmó FATCA con Estados Unidos en 2019 y esto fue mediante una resolución del Congreso Nacional que le da carácter de ley. Pero República Dominicana también firmó en 2014 con España un tratado de doble tributación que, como ya se ha dicho antes, pues incluye cláusula de intercambio de información. Firmó en 1989 un acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, y en 1977 firmó un tratado de doble tributación con Canadá que incluye cláusula de intercambio de información. Eso es lo que tiene que ver con acuerdos que ha firmado la República Dominicana, y también República Dominicana firmó el acuerdo sobre intercambio de información del CBC. Ahora vamos a pasar con Ramón para que nos comente sobre los aspectos comunes en la región de Centroamérica y República Dominicana. Vamos a ir sintetizando un poco ya en aras del tiempo. Adelante, Ramón. Claro que sí. Muchas gracias, Juan. Habíamos comentado un poco los aspectos comunes que se referían a la posibilidad de utilizar esta información dentro de los procesos administrativos y judiciales, además de que la mayoría de los estándares se basan en la solicitud previa, el requerimiento de solicitud previa. Sí me gustaría tocar un poco sobre las experiencias que tenemos directamente en algunos países. Sí, por favor, vamos al siguiente slide. Bueno, tenemos un poco lo que ha sido la entrada en vigencia del convenio multilateral. Tenemos que a Costa Rica lo ha suscrito en 2013, El Salvador en 2019, Guatemala y Panamá en 2017. Honduras lo ha suscrito, pero todavía no ha entrado en vigencia. Por favor, el siguiente. Bueno, esto un poco ya lo ha comentado Rubén, lo que es la aplicación de los reportes CRS y Country by Country Report, que ha sido de parte de Costa Rica y Panamá. Recordemos que son los únicos que aplican estos estándares. Por favor, el siguiente. Tenemos ahora las experiencias en la región. Por favor. Han habido estrategias y acciones de recuperación fiscal. La audiencia se preguntará, bueno, si hemos recibido los países apoyo de los organismos internacionales, ¿cuáles son las estrategias y las experiencias que tenemos? Hay hermetismo en las administraciones debido a que es un tema nuevo. Sin embargo, se han implementado estrategias y ya se han producido casos sobre este tema. Adelante, por favor. Tenemos en el caso de Costa Rica, que ha implementado una novedosa herramienta de intercambio de información fiscal para poder administrar los reportes CRS y reportes país por país, que permite, como decía Anelena, poder garantizar la seguridad de la información, restringir el acceso solamente a aquellos que lo requieran y poder salvaguardar la confidencialidad. También hemos tenido experiencias de casos directamente en Costa Rica involucrados con auditorías que se hacen a empresas en el país donde se ha identificado que a través de esquemas con empresas relacionadas se han realizado traslados artificiales de utilidades. A raíz de este tema, la Administración Tributaria de Costa Rica logró hacer una investigación que condujo a un ajuste, a una recuperación fiscal de más de 3.5 millones de euros. Este caso fue presentado ante el Foro Global y demuestra el compromiso de Costa Rica con la aplicación del estándar, pero también con los resultados prácticos. En el resto de nuestros países de la región, como lo podemos ver en el siguiente slide, tenemos que se han producido ajustes en materia de impuestos sobre la renta en Dominicana. En Panamá, un énfasis en la verificación de certificados de residencia fiscal. Esto con aras también de aumentar los intercambios de información. En Honduras y Guatemala hemos tenido ajustes de precios de transferencia. Y en el caso particular de Guatemala, comprobación del valor en aduana a través del cruce de información con administraciones tributarias inclusive de otros países.
administraciones tributarias del espacio de la Unión Europea. En el caso de Nicaragua, aunque no hemos tenido experiencias directas de casos comprobados en que el intercambio de información haya podido generar acciones de recuperación fiscal, sí sabemos que Nicaragua retroalimenta con información sobre los principales ajustes a las otras administraciones tributarias y recibe también esta información de los fiscos de nuestros países, lo que le ha permitido establecer estrategias para formular planes de fiscalización y enfoque en ajustes. Y con esas experiencias, a mí me gustaría dejar la palabra de cierre con nuestro colega Juan para ver hasta dónde nos encaminamos. ¿Qué pasa luego de todos estos esfuerzos que ha hecho la región, de todas estas estrategias? ¿Qué es lo que podemos implementar? Y si verdaderamente es necesario para los contribuyentes, para las empresas de nuestra región, implementar acciones para estar al tanto de estas tendencias de intercambio de información. Bien, muchas gracias, Ramón. Pasamos al próximo slide. Próximo. Retos y perspectivas, ¿sí? A modo de cierre, yo creo que definitivamente queda claro que en el contexto que nos encontramos, existe una serie de retos para las autoridades fiscales, por un lado, pero también para los propios contribuyentes, porque lo que se está visualizando ahí, como decimos en un lenguaje coloquial en República Dominicana, la pava no pone donde ponía. Lo que estamos viendo es que realmente hay un proceso de abrir los ojos por parte de los países. Hay un proceso donde se han integrado definitivamente también los organismos multilaterales, impulsando todas esas iniciativas que ya hemos mencionado, y todo es con un objetivo claro, de promover la transparencia, de que se paguen los impuestos justos y de que se vaya erradicando las prácticas tradicionales de esconder utilidades a través de figuras opacas, a través del uso de jurisdicciones de baja o nula tributación. Entonces, nos encaminamos a un mundo donde definitivamente se deberían pagar los impuestos justos en las jurisdicciones a donde corresponde. Ya hemos visto iniciativas globales que se han estado implementando, como es el caso del impuesto mínimo global, que viene como parte de las iniciativas del Pilar 1 y Pilar 2. Entonces, figuras como la sustancia en el futuro van a tener cada vez más protagonismo. Ya no se trata de inventar una transacción, sino de realizar una transacción que se apegue a lo que es la realidad económica de la misma. Entonces, definitivamente en este contexto el intercambio de información va a ser un protagonista que cada vez vamos a ver con mayor relevancia, porque ciertamente es la manera en que se pueden ir derribando estas barreras que no han permitido disminuir los altos índices de brecha de recaudaciones en nuestros países y en el mundo. Entonces yo creo que en eso estamos, y es un tema del que debemos estar definitivamente pendientes a cómo vayan evolucionando. Las empresas, los asesores fiscales,
las propias autoridades fiscales deberán estar sí, muy pendientes con estos temas. Con esto cerramos, señores. Como estamos un poquito contra el tiempo, no sé si tenemos algunas preguntas. Yo creo que le vamos a ofrecer evacuar las respuestas a estas preguntas por correo en la medida que tengamos algunas. ¿Me escucha Jessica? Carla, ¿tenemos algunas preguntas? Claro, Sí. que tenemos una consulta por acá, la estoy buscando en el chat. Dice, con respecto al EOI y los acuerdos tomados entre los países de la región, en la práctica, ¿se ha conocido de algún caso que se haya judicializado o haber tasado a alguna persona jurídica o persona física derivado de este cooperación internacional? Sí, bueno, por lo menos en mi caso vi una situación que se dio donde en base a intercambio de información, que en ese caso no fue de manera automática, sino a requerimiento, y derivó en un ajuste contra un contribuyente de aproximadamente más de 30 millones de dólares. Y eso fue meramente intercambio de información entre países de nuestra región. Ese caso muy reciente, no judicializado todavía para responder puntualmente la pregunta. No Muchas sé si gracias, Juan. alguna otra persona tiene alguna otra consulta que la pueda realizar a través del chat. Bueno, acá nos están también preguntando si se va a compartir la presentación. Igualmente también recordarles que la grabación de este Webex se estará subiendo a nuestra página de YouTube en el canal de PwC Interaméricas, entonces podrán estar también repasando toda la información expuesta el día de hoy. Juan, creo que de momento esas serían las preguntas, perdón, que tenemos en el chat. Muy bien, señores, la verdad que agradecemos mucho su asistencia, su participación a esta sesión y estaremos en contacto sobre este y otros temas en lo que es el PwC Academy, donde promovemos este tipo de eventos de manera periódica. Muchas gracias y les deseo un feliz día a todos. Feliz día. Gracias a todos. Hasta luego.